La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Amén. Y verdaderamente estamos agradecidos al Señor. Amén. Porque cada uno de los que estamos hoy sentados conocemos la mano del Señor. Amén. Podemos dar testimonio de que Dios suple en medio de nuestras necesidades. Por eso no solo lo declaramos, no solo lo cantamos, sino que lo creemos. Y cuando lo creemos, lo vivimos. Amén. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 15. Ahí hay una historia que el Señor habló hoy a mi corazón y creo que juntos vamos a ver algunos puntos que van a ser hoy de bendición para nuestra vida. En el versículo 11 encontramos una parábola, la parábola del hijo pródigo. Papá, en esta noche, en el nombre de Jesús, conforme a lo que pusiste en mi corazón, Señor, usa mi vida para que yo pueda dar. Para que sea tu Espíritu Santo a través de mi vida, Señor, hablando. Y que nos hables a nuestro corazón. Y que con esta palabra podamos salir de tu casa hoy edificados, transformados y bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos, transforma nuestra vida. Amén. La parábola del hijo pródigo. Y vamos a leer. Quizás muchos ya la conocen. Pero hoy creo que el Señor quiere hablarnos algo muy, muy específico. Y dice en el versículo 11, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y le fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hasta ahí vamos a leer hoy esta historia. Y esta historia, lo que el Señor me hablaba y me mostraba, que nosotros a veces, como pueblo, como hijos de Dios, hacemos lo mismo que este hijo pródigo. Y lo que el Señor me mostraba fuertemente, iglesia, era que este hijo le dijo a su padre, dame la parte que me toca. Y el Señor, ¿sabés qué me llevaba? Me llevaba y acompáñame por favor y vamos a ir juntos acá. Al libro de Efesios. El Señor me llevaba al libro de Efesios. En el capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo 22,
Primero vamos a leer Efesios 1 y después vamos a ir al 22. ¿Y sabés qué me decía el Señor, iglesia? ¿Cuál es nuestra condición? El Señor me decía esto. El hijo vivía en una casa donde no le faltaba nada. Eran 2 hermanos. No le faltaban nada. Su papá se había ocupado de darles todo. Hasta tenían jornaleros, tenían sus siervos. Pero ese hijo no reconoció su posición. Y de esto quiero hablarte hoy. El hijo no reconoció su posición. Y Dios me llevaba al libro de Efesios. Y en el capítulo 1 de Efesios, vamos a leerlo juntos, dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición? Esta es. El Señor ya nos bendijo, como este hijo. Este hijo estaba bendecido. Este hijo tenía todo. Su padre se había ocupado de que no le faltara nada. Y él trabajaba en los quehaceres de ese lugar. Tenían campos, tenían siervos, tenían jornaleros. Pero sin embargo, él no reconoció su posición. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios no reconocemos nuestra posición? La Biblia dice que el Señor ya te bendijo y me bendijo. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Este hijo, al no reconocer su posición, se fue. Le pidió. ¿Cuántas veces vemos gente que llega a la casa del Señor y es bendecida? Y con eso se va. Este hijo dice que al no reconocer la posición le dijo a su padre, dame mi parte y yo me voy. Y recién leímos que él fue y vivió a su manera. Dice la palabra acá que él malgastó ese dinero. Que él anduvo, vaya a saber qué cosas haciendo. Él lo malgastó. Malgastó su dinero, malgastó su bendición, malgastó su tiempo, iglesia. ¿Cuántas veces nosotros, al no entender la posición que tenemos en Cristo, malgastamos la bendición, malgastamos la unción, malgastamos el conocimiento, malgastamos ese entendimiento? Y él se fue, dice, a otra provincia. Cuando nosotros no entendemos nuestra posición espiritual, el enemigo hace que entremos en ese mundo de él. Claro, somos hijos de Dios, pero vivimos, en vez de vivir a la manera de Dios, vivimos como el diablo quiere, llevándonos de las narices con engaños, con mentiras. Este hijo pródigo, y el Señor ponía en mi corazón, yo ya los bendije. Están sentados en una posición espiritual en Cristo, con autoridad. Cuando Dios nos habla de posición, Dios me hablaba hoy, y si seguimos leyendo, acompáñame por favor, acompáñame. Dice, si seguimos leyendo un poquito más, según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y fuimos predestinados y fuimos adoptados como hijos de Dios. Él nos trajo redención, perdón de pecados, y dice, y nos hizo sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. ¡Guau! ¡Guau! Mira todo lo que Dios hizo en tu vida y en la mía. Mira la posición que tenemos. Pero este hijo no reconoció su posición y tomó lo que él tenía, lo que él creía que le pertenecía,
¿Y su padre qué hizo el padre? Se lo dio. Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Él nos bendice, Él nos da. Pero ¿qué hacemos nosotros, vos y yo, con esa bendición? ¿Qué hacemos nosotros con todo lo que Dios puso sobre nuestras vidas? Dice que Él nos dio redención, perdón de pecados, salvación. Pero hay algo que el Señor me llevaba en esta misma palabra. Y acompáñame en este mismo, el mismo libro de Efesios, pero vamos un poquito más adelante. Iglesia, vamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4, versículo ahora sí, 22. Claro, este hijo pródigo, cuando tomó su parte, lo que el padre le dio, dijo, dame mi parte, yo me voy. Y comenzó a hacer su vida a su manera. Y ahí, imagínate vos lo que vos quieras. Y vivió a su manera. Ahora yo digo, y esto Dios me hablaba fuerte, nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo a la manera de Dios o estamos viviendo a nuestra manera? Porque a veces cuando pensamos en el hijo pródigo, creemos que, bueno, pero nosotros estamos congregando, pastora, ¿qué nos venís a predicar? No sé qué te vengo a predicar, lo que Dios puso en mi corazón. Pero a veces hablamos del hijo pródigo y pensamos que para ser pródigo hay que estar fuera. Y Dios me decía, no, podemos estar dentro, pero estar alejados del Padre. ¿Se entiende, iglesia? Esto sonaba fuerte. Podés estar dentro, pero estar lejos del Padre. Y en Efesios 4:22 habla, porque claro, ese hijo pródigo se fue e hizo lo que él le venía a la gana. Y dice que anduvo con prostitutas y anduvo tomando y le prestaba a sus amigotes, iba de acá, iba para allá. Bueno, ninguna de esas cosas hacemos nosotros, pastora. No. Pero mira lo que dice acá esta palabra. Habla de algo. Habla de una pasada manera de vivir. Y Dios me llevaba a esto. Y me mostraba ese hijo que tomando lo que el Padre le había dado, fue a vivir a su manera. ¿Cuántas veces nosotros, con la misma bendición, por no entender nuestra posición, la desperdiciamos viviendo a nuestra manera? Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y acá empieza a enumerar en Efesios, si seguimos leyendo, empieza a enumerar una serie de cosas que tienen que ver con despojarse del viejo hombre, con las cosas que nosotros tenemos que desechar. Habla de desechar la mentira, de airearnos pero no peque, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ninguna palabra corrompida salga de su boca, que se quite de nosotros toda amargura, dice, toda amargura, que se quite de nosotros toda enojo, ira, gritería, maledicencia, que nos perdonemos unos a otros. Por eso hablaba muy fuerte esto. Tomamos
y no entendiendo la posición que tenemos, seguimos viviendo como vivíamos antes. Quizás nos desechamos la mentira, quizás nos enojamos y sentimos celos y hay competencia y hay broncas y hay contiendas. Entonces el Señor me mostraba que como este hijo pródigo salió y malgastamos. Miren, en el libro de Colosenses, 3 cosas que el Señor fuertemente me hablaba, la encontramos también acá. Acompáñenme en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice lo mismo: hagan morir lo terrenal en ustedes, despójense del viejo hombre, revístanse, y esto tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de hablar. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de conducirnos. Nuestra actitud cambia. Y cuando cambia nuestra actitud, cambia toda nuestra vida. Por eso Dios dice que es necesario que nosotros nos despojemos y que nosotros nos volvamos a vestir. Y ¿sabes qué? En esta historia, cuando el hijo pródigo dice que fue y que malgastó todo su dinero, llegó un momento en el que tocó fondo este muchacho. Y ahí el Señor me hablaba de algo fuertemente, porque en el libro de Pedro habla del fuego de la prueba, ¿sí? Y a veces, cuando nosotros quizás no entendemos, por eso si estás pasando hoy por alguna prueba, no te preocupes, ¿sí? Tómate fuerte de la mano del Señor, ora más, busca más a Dios, lee más su palabra, pedile a Dios que se revele a tu vida. No te preocupes, porque a través de esas pruebas el Señor va moldeando nuestra vida. Este muchacho tocó fondo, porque dice que cuando se le gastó todo, cuando ya había malgastado todo, de golpe pide trabajo. Y le dan. Pero ¿dónde lo mandan? Lo mandan con los cerdos, lo peor de lo peor. Y tenía que él, cuando tenía hambre, comer la comida de los cerdos. ¿Por qué tantas veces, espiritualmente hablando, nosotros, por no entender la autoridad que tenemos en Cristo, por no comprender quiénes somos como hijos de Dios, que tenemos que vivir conforme a esta palabra y no conforme a lo que yo creo, pienso, no conforme a las tradiciones de la familia, sino vestirme, despojarme de todo eso y vestirme de Cristo. En misericordia, y acá habla de amabilidad, y ahí si leemos, es una lista larga en Efesios y en Colosenses que encontramos de la nueva criatura en Cristo. Y dice que este muchacho en un momento volvió en sí, se despertó. Tenemos que despertarnos, iglesia. Amén. Tenemos que despertarnos. Él volvió en sí, dijo, espera, pero al final en la casa de mi padre los jornaleros están mejor que yo. Y dice que de golpe se dio cuenta y volvió. Se levantó. Yo creo que en esta noche lo que el Señor quiere hacer es levantar, despertarnos y levantarnos. El Señor quiere vestirnos. Cuando este muchacho se levantó, dice que fue a la casa de su padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo estaba esperando. Dios nos espera. ¿Para qué nos espera? Dios nos espera para vestirnos. Dice que Él buscó vestido y buscó anillo y buscó calzado, lo mejor que tenía para su hijo. Lo volvió a poner
en esa posición. Pero ¿quién se salió de la posición? El Hijo. ¿Cuántas veces nosotros, por no entender la posición que tenemos en Cristo, tenemos que vivir y padecer determinadas situaciones que Dios no quiere que vivamos? Bienvenidas son aquellas que Dios envía porque quiere transformar nuestra vida. Pero hay situaciones como la de este hijo que el padre no quería. El padre no quiso que este hijo saliera de su casa, que pasara frío, que fuera traicionado, que fuera burlado y que terminara comiendo la comida de los cerdos. Esta es una palabra viva. Nunca permitamos comer comida de los cerdos. ¿Qué es la comida de los cerdos? Viene el enemigo con engaños, con mentiras. ¿Y cuántas veces nosotros lo aceptamos? Tu posición y mi posición en Cristo es una posición de autoridad, de bendición, una posición que el Señor nos da de restauración, de vida, de paz. Es una posición que nosotros tenemos que buscar cada día. Y acá cuando vemos, fíjense que si volvemos al libro de Efesios 1:3, dice que el Señor ya nos bendijo, que Él ya nos predestinó, que Él nos adoptó como hijos, que Él nos redimió, que Dios nos perdonó, que Dios nos dio sabiduría, inteligencia, por gracia. Todo eso lo tenés, varón, mujer, en esta noche. Vos sos un hombre, una mujer de posición espiritual, de autoridad. Pero tenemos que reconocer y darnos la vuelta como este hijo pródigo y decir, no, ya no quiero vivir más de esta manera, en derrota, en angustia. No quiero vivir más en fracasos, en temores, en decepciones. No quiero vivir más en pobreza, porque esa no es la posición que Dios estableció para nosotros. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? ¿Por qué digo tenemos que despertarnos? Sí, porque este muchacho volvió en sí, se dio cuenta, dijo, Parache, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo? Si yo tengo todo, tenía todo en la casa de mi padre. Mira cómo estoy. Dios quiere en esta noche que vos y yo nos demos cuenta de nuestra posición. Amén. No de nuestra condición, porque el enemigo viene a engañarnos diciéndonos, pero mira cómo estás. Pero mira lo que hiciste. No, no es nuestra condición, es entender cuál es mi posición. Y acá vemos que todo esto lo tenemos por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No porque lo merezcamos, ni porque yo o vos hayamos hecho algo tan glorioso y tan grande que Dios dijo, bueno, sí, le voy a dar todo esto, ella o él se lo merece. Pero tenemos que reconocer nuestra posición. Dios quiere en esta noche que vos y yo nos levantemos. Amén, decís amén. Dios quiere que nos levantemos y que digamos, esta es mi posición. Y cuando vos estás en la posición correcta, todo esto que dice acá es tuyo. Amén. Todo, cuando yo me coloco en la posición de hija, yo soy hija. Bueno, sí, me equivoqué, bueno, sí, y ahí podemos hacer una lista larga. Pero cuando yo me doy cuenta y me coloco en la posición de hija, todo lo que Dios tiene para mí está sobre mí. Y pasa algo más glorioso.
Cuando yo estoy en la posición de hija, no solo todo lo que hemos leído acá en Efesios está sobre nosotros, sino que Él me sienta en un lugar espiritual de autoridad. Tenemos autoridad, somos más que vencedores en Cristo. Tenés autoridad sobre las circunstancias, sobre la situación que estás pasando. Tenés autoridad para decir que no al pecado. Tenés autoridad para decir, hasta acá fue de una manera, a partir de hoy voy a empezar a creer, voy a empezar a tener fe, voy a empezar a declarar y conforme a lo que yo declare, eso va a suceder. Esa es la posición. Y cuando yo tomo la posición correcta, también comienzo a ser transformada. ¿Por qué? Porque no me voy a comportar como este muchacho de la misma manera en la calle. Se habrá metido en un montón de lugares oscuros con gente que no le convenía, a cuando yo estoy en un lugar especial. ¿Sí? Comenzamos a hablar de otra manera, a vestirnos de otra manera, a comportarnos porque lo entendimos. Cuando yo entiendo quién soy, cuando yo entiendo la posición que tengo, posición de privilegio tenemos vos y yo. No importa cómo yo me vea, yo tengo una posición de privilegio en Cristo. Y si le creo a Dios, todo lo que Dios dice en su palabra se cumple en mi vida. Eso es lo que Dios quiere en esta noche. Yo sé que hay personas en esta noche, que quizás el enemigo le estuvo diciendo, como creo que aquel muchacho habrá dicho, esto no es para mí, esto no es para mí. Mirá, tengo que, no sé, el trabajo que harían en el campo, arar y levantar la cosecha. No, yo estoy para otra cosa, esto no es para mí. Y el enemigo viene y te dice, ¿ves que no podés? Mentira. Vos tenés una posición en Cristo, vos estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. El problema es cuando le creemos y comemos la comida del diablo, cuando comemos la comida de los cerdos. Mentira, desechamos, nos levantamos y decimos, no, esto no es para mí. Hay lugares que como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que no es para nosotros. No es para vos ni es para mí determinadas maneras de hablar o de vivir o de pensar. Hay una transformación que Dios va haciendo día a día en nuestra vida. Y dice que el que comenzó la buena obra la va a completar. ¡Qué bueno! Cuando leo esa palabra digo, gracias, Señor. Dios va a completar su obra en tu vida hasta que Él venga. No te preocupes, pero es necesario para que Dios complete la obra que estés en la posición correcta. Amén. Por eso en esta noche declaramos que estamos entendiendo que nuestra posición es estar sentado en los lugares de autoridad. Vos tenés autoridad espiritual. Amén. Amén. Vos sos hijo de Dios. Dios te redimió. Vos tenés un propósito en tu vida. Hay propósito en tu vida, en tu casa, en tu familia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Como dice su palabra en el libro de Jeremías, yo tengo buenos planes para ustedes. Buenos planes, buenos pensamientos de paz, de bendición, para prosperarlos, bendecirlos, restaurarlos, para sanarlos y para que otros vean lo que yo puedo hacer también en ellos y son capaces de creerme a mí. Dios tiene una posición para nosotros gloriosa y no depende. Porque si dependiera de vos y de mí, ninguno estaríamos acá.
pero sí depende de lo que yo creo y entiendo. Cuando este hijo pródigo volvió en sí, dijo, no, ¿qué hago yo acá? Si en la casa de mi padre aún los jornaleros están mejor que yo, tienen comida, y yo estoy comiendo esta basura. Dios no quiere que comamos basura, mentira. Dios no quiere que creas al enemigo que no podés, que sos un fracaso, que nunca vas a poder cambiar, que nunca vas a progresar. Eso es basura, mentira. Eso es comida de cerdos, no es para nosotros. No es para nosotros. Dios tiene una comida para vos y para mí. Esta comida. Esta es tu comida. Esta es mi comida. Esta es la comida que nos hace crecer, que nos fortalece, que nos levanta. Esta es la verdadera comida para vos y para mí. Y esta comida es la que nos hace entender quiénes somos. Porque todo lo que hemos leído en el libro de Efesios es por gracia. ¿Sí? Y cuando nosotros entendemos todo eso, yo me imagino tener determinadas necesidades y que venga alguien como vino Dios y tener necesidades y estar llena de deudas y que venga alguien como vino Dios, se pare delante mío y me diga, tus cuentas están saldadas. Tengo una casa preparada para vos, toda amueblada. Tengo un auto, tengo un buen trabajo. Y que yo siga diciendo, pero mira cómo estoy. Pero ¿cómo voy a hacer para pagarte? No entendiste nada. Yo ya pagué tu deuda. El Señor nos redimió, ya pagó nuestras deudas. Por eso no es nuestra condición, sino nuestra posición. Y aquel que entiende la posición que tiene, cambia. Porque no es lo mismo cuando vos tenés un trabajo y a ese trabajo podés ir en zapatillas y que de repente te promueven y te dicen, bueno, pero ahora tenés que venir ya no con jogging, sino con saco y corbata. Entonces, cuando vos entendés, comenzás a cambiar. Es importante en esta noche que vos entiendas que tu posición es una posición de privilegio. Amén. Y que ya no pienses en las cosas en las que fallás. Que ya no estés pensando todo el tiempo, pero pastora, ¿sabés que yo me cuesta tanto esto y aquello y lo otro? Bueno, entendé tu posición, por favor. Y cuando vos te pares en la posición correcta, en ese lugar celestial, todo aquello que te cuesta tanto va a empezar a ser transformado. ¿Sí? Porque aquel que es promovido y entiende que lo cambiaron a otro nivel de trabajo va a tener que ir con saco y corbata y a lo mejor va a tener que hacer algún curso de algo para poder cumplir con la nueva tarea que le asignaron. Entonces, lo importante es hoy, en esta noche, entender la posición que tenemos. Les voy a pedir que suban, les voy a pedir que se pongan de pie. Juntos vamos a orar, porque sé que hoy el Espíritu Santo va a hacer algo, va a terminar en nuestra vida lo que comenzó desde que entramos a su casa. Y sobre todo, cerrá tus ojos, por favor, cerrá tus ojos. Sobre todo yo quiero que empieces a pensar ahora, ¿cuál es tu posición? Leímos la historia de este hijo pródigo que habiendo tomado todo lo que
tenía, todo lo que su padre le dio, se fue y lo malgastó. En esta noche el Señor quiere que vos entiendas la posición de privilegio que tenés. El Señor en esta noche quiere que nosotros entendamos que nuestro tiempo es valioso. Que cuando algo tenemos que hacer y no queremos, su palabra dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que cuando a nosotros algo nos cuesta o no sabemos cómo hacerlo, su palabra dice que Él nos dejó al Espíritu de Dios, nuestro ayudador, nuestro consolador. Que su palabra dice, iglesia, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ahora en esta noche está en este lugar y quiere levantarte a vos. Que en esta noche vos y yo entendamos que Él no nos dejó huérfanos, que Él nos prometió que Él va a estar todos los días al lado de nosotros hasta el fin del mundo. Que en esta noche hay hijos y hay hijas que el Padre quiere que entiendan que su amor no se condiciona por lo que haces o no haces, que Él te ama. Que cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él ya nos amó. Y Él ya nos predestinó y nos adoptó. Y Él murió por cada uno de nosotros cuando nosotros ni siquiera sabíamos ni le conocíamos. O quizás algunos o muchos estábamos en contra. La posición que Dios hoy te da es la de hijo. Y yo te voy a pedir, por favor, unos minutos, que pases al altar. Pasa al altar. Y así como ese hijo volvió en sí y dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Voy a volver y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdón, Señor. Perdón, papá, en esta noche, porque no entendí cuál era mi posición y me fui y viví a mi manera. O a veces, queriendo hacer las cosas bien, pensaba que no servía para nada o que para qué tanto si no alcanzo. Y al ver mi condición, muchas veces, papá, yo pensé, ¿para qué seguir yendo a la iglesia? Y al ver mi condición, el enemigo me comenzó a mostrar y me sentí frustrado, frustrada. Me sentí fracasada, sentí que mucho esfuerzo y no lograba. En esta noche, Señor, estamos entendiendo que así como ese día, ese hijo pródigo volvió, vos hoy estás con los brazos abiertos, recibiéndonos a cada uno de nosotros. Y que vos estabas esperando que volvamos en sí. Vos estabas esperando que nosotros entendiésemos quiénes somos. Somos tus hijos, Señor. Tus amados. Derramaste gotas de sangre por cada una de nuestras vidas. Y hoy el Señor te dice, hay redención, hay perdón. Hay perdón, hay redención, hay restauración para tu vida. Y el Señor en esta noche te dice, tengo un anillo de autoridad para ponerte. Y esas ropas. Por eso ahora, Señor, nos despojamos del viejo hombre, de todo engaño, de toda mentira, de todo vicio. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hicimos las cosas a nuestra manera. Viviendo, Señor, como nosotros queríamos, pero con tu bendición.
Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche declaramos, y yo declaro en esta hora, Señor, que tu obra, Señor, de redención, de restauración, está fluyendo. Yo declaro hoy, Señor, que nos levantamos y que ese poder, Señor, ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, hoy resucita nuestra vida, resucita nuestro espíritu, nuestra fe. Hoy el Señor te levanta, hoy el Señor te resucita, hoy ese Espíritu Santo está obrando. Hoy Él te está limpiando, sanando, levantando, libertando y restaurando. Hoy el Señor te está estableciendo en ese lugar de privilegio. Hoy estamos, Señor, y lo declaramos sentados en ese lugar de privilegio. Declaramos ahora en el nombre de Jesús que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que no importa, Señor, lo que vivamos, somos más que vencedores en Cristo, porque vos ya venciste por cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que entienden quiénes son, que caminan y se mueven en autoridad. Como hijos de Dios, Señor, le decimos que no al pecado. Queremos vivir una vida en santidad, Señor. Pon en cada uno de nosotros en esta noche y revestirnos, Señor, de esa nueva mujer, de ese nuevo hombre, creado según vos. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer ahora el Señor te está revistiendo de misericordia, de perdón, de redención, de amabilidad. El Señor te está revistiendo. Señor, como hijos queremos vivir, Señor, esa vida abundante. Esa es tu promesa. Y el Señor en esta noche te dice, yo vine para darte vida y vida abundante. Vida abundante. Te revisto en esta noche de vida abundante. En esta posición, en esta nueva posición ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que somos hijos benditos. Declaramos que tu gracia está sobre nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos autoridad. En esta noche, Señor, declaramos que somos transformados, revestidos de esta nueva mujer, de este nuevo hombre en Cristo Jesús. Levanta tus manos y dale la gloria a Él, porque Él lo hace, iglesia. Él lo hace. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.